Y dice la bendita y santa palabra del Señor, Deuteronomio, capítulo 29, verso 2. Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojo para ver, ni oídos para oír. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Leemos una vez más el verso 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana por cuanto que nos has concedido, Señor, traer la lectura de las Sagradas Escrituras y la exposición de la misma en nuestro ruego, en la oración, Señor, que tú seas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y que en todo tu palabra sea guiada por medio de tu Espíritu Santo, quedando excluido todo argumento de hombre, todo pensamiento de hombre, quedando excluido todo sentir de la carne, para que todo sea establecido conforme al propósito de tu voluntad, Señor, teniendo tú la preeminencia en medio nuestro y haciendo tu obra en medio de tu pueblo en estos tiempos, cumpliéndose el propósito, Señor eterno, en Cristo Jesús, para con tu pueblo, Señor, de ir siendo edificados en amor y hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que por gracia y por misericordia, Señor, te ruego que nos lleves más adelante en el conocimiento de la verdad y que podamos alcanzar, Señor, los tesoros de la sabiduría, de la ciencia, Señor, para que en ellos, Señor, seamos exaltados conforme a tu propósito, Señor, no solo teniendo un entendimiento, sino pudiendo vivir y aplicar todo lo que concierne a esta vida de exaltación, que es la vida y vida en abundancia que por medio de Cristo Jesús hemos recibido, creyendo que eres poderoso para hacerlo y aún más abundantemente de lo que pedimos y que lo que entendemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Hermanos amados, quiero hablarles en esta mañana del valor que tiene el tener un corazón para entender, y el valor que tiene el tener ojos para ver, y el valor que tiene el tener oídos para oír. Porque no importa cuántas maravillas puedan llegar a acontecer. Al pueblo de Israel le aconteció caminar en medio del Mar Rojo en camino seco. Al pueblo de Israel le aconteció ser alimentado todos los días con el pan que descendía del cielo, trigo del cielo recibió. Al pueblo de Israel le aconteció que caminó 40 años por un desierto y sus vestiduras no envejecieron en ellos, ni su calzado se desgastó en su piel. Al pueblo de Israel le aconteció que vieron cómo el agua manaba de una roca y podían beber de esa agua que manaba de la roca. Y cuando dijeron: ¿podrá Dios traer carne en este desierto?, hubo largo camino de varios días, que todo un tendal de carne para que comieran hasta hartarse de comer carne. Al pueblo de Israel le aconteció ver los milagros que Dios hacía cuando enviaba la pulga, cuando enviaba el piojo, cuando enviaba la mosca, cuando enviaba la rana, cuando enviaba la sangre, cuando enviaba los juicios sobre la tierra de Egipto. Aún le aconteció ver cómo moría todo primogénito, de todo animal, de toda bestia, de todo hombre, y cómo ellos eran preservados en forma milagrosa. Pudieron ver y contemplar con sus ojos al mismo ángel de la muerte, dando muerte a todo primogénito de toda bestia, de todo hombre, a todo primogénito. Todas esas cosas vieron, pero no entendieron. Todas esas cosas vieron, pero no comprendieron. Todas esas cosas vieron,
pero no les trajo ningún beneficio, sino por el contrario, les trajo un perjuicio. Hoy nosotros exaltamos al pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios, y ciertamente que lo es, que es el pueblo escogido de Dios, pero ellos fueron escogidos para ver y no comprender. Ellos fueron escogidos para oír y no comprender. Pero a diferencia del pueblo de Israel, usted y yo fuimos traídos en estos tiempos para que sin ver le pudiéramos llegar a conocer. A diferencia del pueblo de Israel, usted y yo fuimos traídos para que sin ver le pudiéramos llegar a conocer. Porque Jesús dijo, más bienaventurado es aquel que cree sin haber visto. Y yo me pregunto, ¿usted y yo somos de la fe? Si somos de la fe, hemos creído sin haber visto. Si somos de la fe es porque fuimos persuadidos por la palabra de Dios que nos fue enviada a través del poder del Espíritu Santo que generó en nosotros la fe para creer y por medio de la fe ser salvos de la condenación eterna y ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Por eso cuando a Jesús le exaltaron diciendo, bienaventurado los pechos que te amamantaron, él dijo, más bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la cree. Más bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la cree. Por eso es que tenemos que mirar, hermano, el privilegio que tenemos en que nos hayan sido abiertos los entendimientos para conocerle al Señor, para conocer la voluntad de Dios. Y tenemos que mirar para con Israel la severidad de Dios, para con ellos y la benignidad de Dios para con nosotros. Porque nosotros le vemos como el pueblo escogido y lo son por causa de las promesas y por causa de los padres, pero ciertamente Dios le fue severo. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos vieron, todo lo que ellos oyeron, todo lo que ellos recibieron, aun cuando recibieron el oráculo de Dios, aun cuando recibieron la palabra de Dios, no la pudieron entender, no la pudieron conocer al Señor. Es más, cuando vino el Cristo, el Mesías esperado, le crucificaron, dándole muerte en la cruz del Calvario. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto no les aconteció porque ellos eran malos y nosotros éramos mejores que ellos. Esto no le aconteció porque ellos tuvieran privado una parte de su cerebro para ver y no entender, o para ver y no conocer, para oír y no entender, sino les aconteció por causa de un llamado. Ellos tuvieron un llamado y nosotros recibimos otro llamado. Aconteció por causa de una elección. Porque no es del que quiere, no es del que corre, no es del que se prepara, sino es del que aquel que Dios le llama. Ninguno puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Mas yo me pregunto, si usted está aquí y está alabándole al Señor y dando gloria a Dios, no es por causa de que le ha escogido el Señor, no es por causa de que Dios le ha llamado con un llamamiento santo y abrió sus entendimientos para poder conocerle a Él. Abrió sus entendimientos para poder conocerle a Él. Amén. Sin haber visto, poder creer, de oír y ser persuadido por lo que recibe y por lo que escucha. Porque si usted asevera diciendo un amén, es porque está convencido en su interior que lo que está escuchando y que lo que está recibiendo es palabra de Dios. Amén. Y no de hombre. Sin embargo, usted está mirando delante de usted a un hombre común, como un hombre sencillo, un hombre como cualquier otro hombre, pero lo que está escuchando y lo que está recibiendo, lo está recibiendo como palabra de Dios. ¿Quién es el que nos da esa gracia? ¿Quién es el que nos concede ese favor? Si no es Dios mismo que nos llamó con este llamamiento santo. Por eso es que tenemos que considerar la severidad de Dios para con Israel. Porque más que Israel, nadie vio manifestaciones milagrosas del poder de Dios.
Más que Israel, nadie vio manifestaciones milagrosas del poder de Dios. Nadie le vio a Dios como le vieron a ellos. Ellos aún le pudieron oír audiblemente en el monte Sinaí. Y le dijeron a Moisés, seas tú hablando con Dios y no Dios con nosotros. Sé tú el intermediario. No querían oírle a Dios. ¿Pero por qué? Porque lo que se escuchaba era tremendo. No lo podía recibir un hombre mortal, un hombre natural. Era tremendo lo que se escuchaba. Por eso le dijeron, sea Dios hablando contigo y no con nosotros. Y ven tú y cuéntanos de aquello que habla Dios contigo. Porque era tremendo lo que acontecía en ese lugar. Vaya a saber las cosas que oían, que desistieron de querer oírle. Así también el hombre natural, ¿vio? Cuando usted le sale a hablar de la palabra de Dios al hombre natural, ¿qué hace? No me venga con esas cosas, ya voy a creer, otro día vení a hablarme. Nos resisten, pero no es que le resisten a usted, ni por la forma en que usted habla, ni en el mensaje que usted comunica, le resisten porque resisten a la palabra del Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué la resistencia que usted tenía un día cayó? ¿Por qué la oposición que usted tenía? Porque al igual que Israel y al igual que cualquier hombre natural, hay una resistencia para oír y para recibir la bendición de Dios, la gracia de Dios, para oír y recibir la palabra de Dios. Pero ¿por qué un día cayó? Si es que cayó es porque hemos sido vencidos por el amor de Dios. Si es que cayó es por lo que hemos sido predestinados para esta vida. Si es que cayó es porque fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y antes que viniéramos a este mundo y hubiéramos hecho algo bueno o algo malo, ya habíamos sido escogidos por el Señor para vivir esta vida. Ya habíamos sido escogidos por el Señor para vivir esta vida. Por eso es que son cosas que nosotros tenemos que meditar, porque si ellos siendo el olivo verdadero fueron desgajados y nosotros siendo el olivo silvestre fuimos insertados en el olivo verdadero, amén, son cosas que nosotros tenemos que meditarlas. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Los otros días compartía la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, en el verso 17, y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que dice? Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y todos consentimos diciendo amén. Pero luego dice el apóstol Pablo, ¿no ha oído Israel? ¿Y por qué es que no tienen fe? ¿No le aconteció a ellos oír antes que nosotros? Mas como está escrito, por todas partes ha salido la voz de ellos, por toda la tierra. ¿Qué fue lo que Jesús encomendó a su iglesia estando en Jerusalén? Dijo, quedaos aquí hasta que seáis llenos del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos de estas cosas en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que si el mensaje llegó hasta los confines de la tierra, quiere decir que primeramente se predicó en Jerusalén. Quiere decir que primeramente se predicó en Judea. Quiere decir que primeramente se predicó en Samaria. Pero ¿qué pasó? ¿Qué les ha acontecido? Que habiendo oído, no creyeron. ¿Qué les pasó? ¿Qué les aconteció? Que habiendo oído, no creyeron. ¿Qué les pasó? ¿Qué les aconteció? Que habiendo visto, no le conocieron, no supieron reconocer el tiempo de la visitación de Dios. ¿Qué es lo que les aconteció?
Pero ¿por qué hablamos de la severidad de Dios para con Israel? Para que podamos exaltar la benignidad de Dios para con nosotros, porque nosotros estábamos en los confines de la tierra, pero un día llegó el glorioso mensaje del Evangelio y oímos para entender, y comenzamos a dar fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Como dice el Señor Jesús en la parábola del sembrador, que la buena tierra que da fruto es el que escucha la palabra de Dios y la entiende. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, dice eso, en la parábola del sembrador, que la buena tierra es el que escucha la palabra de Dios y la entiende, y luego da fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Ahora, yo quiero traerle a esta reflexión, hermano, porque hemos visto la benignidad de Dios para con nosotros. Yo quiero traerle a esta reflexión, hermana, porque hemos visto la benignidad de Dios para con nosotros. Pero la benignidad de Dios para con nosotros es para que demos fruto. La benignidad de Dios es para que demos fruto. ¿Por qué? Porque el que escucha la palabra de Dios y la entiende es el que da fruto. No se trata que yo diga, yo le conozco al Señor. No se trata que yo diga, yo leo la Biblia todos los días. No se trata que yo diga, yo estoy en internet escuchando un montón de predicadores. No se trata que yo diga, tengo mensajes y me paso escuchando mensajes cristianos o música cristiana. Se trata de que demos fruto, hermano. Fruto agradable de justicia. La Biblia dice que hemos sido puestos para llevar fruto y ser limpiados y llevar más fruto. Y con lo que uno escucha, con lo que uno ve, puede dar un fruto o puede dar otro. Israel escuchaba, Israel veía, pero dio el fruto de la carne. Porque el celo no es un fruto de la carne, la ira no es un fruto de la carne. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué le aconteció a Israel? ¿No han oído? ¿Qué le aconteció a Israel? ¿No han visto? Mas yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, y os provocaré a ira con un pueblo que no es pueblo. Dieron fruto con lo que oyeron, pero ¿qué fruto dieron? El fruto de la carne, porque tuvieron celos amargos, porque tuvieron ira, y no tuvieron celos amargos, no tuvieron ira. ¿No fueron los encargados de perseguir a la iglesia primitiva? ¿No consintió Saulo de Tarso en la muerte del mártir Esteban? ¿No fueron arrojadas las prendas de él y no enardecía en su corazón y pedía cartas para los principales de la sinagoga para ir a Damasco a ver si encontraba algunos de este camino de la fe en Jesucristo para traerlos a la sinagoga y allí para condenarles a muerte? ¿Qué era lo que lo provocaba? ¿Por qué es que oyendo daban otro fruto? ¿Por qué es que viendo daban otro fruto? Porque uno, con lo que oye y con lo que ve, o va a dar fruto bueno de justicia y va a ser del árbol bueno, del árbol bueno fruto bueno, o va a ser del árbol malo fruto malo. No se puede dar de un mismo árbol, amén, un fruto amargo, y no se puede dar de las peras, de los perales espinos, ni de los espinos manzanas, o perales, o peras. O de uno una cosa, o de uno otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que no tiene nada que ver lo que usted escucha y lo que usted ve. Usted tiene que ver el fruto que está dando con lo que recibe. Quiere tener gozo, quiere tener contentamiento con el Señor, quiere sentir la paz de Dios, la aprobación del Señor. Entonces mire el fruto que está dando. Mire si está dando fruto de justicia. Mire si está dando fruto agradable para el Señor. No importa cuánto conozca del Señor. Mire, mis primeras experiencias en la iglesia fue un día que un hermano mayor que yo, en aquel entonces yo tenía 20 años, y este hermano tenía como unos 35 años, se acercó a mí y me dijo: mira, tú eres nuevo en el camino del Señor. Y yo ya tengo un tiempo en los caminos del Señor. Y quiero advertirte de algo, que no te acontezca tal cosa, que conociendo toda la Biblia de tapa a tapa, no la vivas. Es lo peor que te puede acontecer, conocer toda la voluntad de Dios y no hacerla. Y me lo dijo con sinceridad, ¿sabe por qué?
porque él estaba pasando por esa experiencia. Había sido un hombre que de muy joven había empezado a estudiar la palabra de Dios. Había sido un hombre que de muy joven se había dedicado a estudiar la palabra de Dios. Pero al proceso del tiempo se fue olvidando y no daba fruto y se fue deslizando y se fue deslizando. ¿Y sabe qué quedó? Un cascarón vacío, porque tenía el conocimiento, pero no tenía la vivencia. Tenía el conocimiento, pero no tenía la experiencia. Tenía el conocimiento, pero no tenía un fruto fresco. Y lo peor que nos puede acontecer es tener el conocimiento de que hay un Dios que es vivo y que es verdadero y no tener un fruto fresco de decir: hoy escuché al Señor hablándome a mi corazón, hoy sentí la presencia de Dios en mi vida, hoy puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo. Amén. Lo peor que nos puede acontecer es eso, es ser un cascarón vacío. Es ser un sepulcro blanqueado, que tiene toda la apariencia del cristianismo, que tiene toda la imagen del cristianismo, pero no tiene nada o poco y nada de la vida cristiana. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y no tiene poco y nada de la vida cristiana. Es lo peor que le puede llegar a acontecer a un hijo de Dios. Es lo peor que le puede llegar a acontecer a una hija de Dios. Y ciertamente a este varón le había acontecido eso. ¿Por qué? Porque había naufragado en la fe. ¿Vio cómo es un naufragio? Se pierde todo en un naufragio, ¿no? Así también le acontece a los que naufragan en la fe. Tienen la fe, pero pierden todos los beneficios de la fe. Ya no sienten la presencia de Dios, ya no oran como debieran orar, ya no le sirven al Señor con el compromiso que tenían en otro tiempo en el cual le servían con devoción y con amor. Ahora cualquier excusa es suficiente para dejar de servirlo al Señor. Ahora cualquier motivo es suficiente para decir: no voy a la iglesia. Están naufragando en la fe, están perdiendo los beneficios de la fe, porque la fe, que es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, es para que el cielo descienda a la tierra, es para que la gracia de Dios sobreabunde en nuestras vidas cada día, hermano, cada día, hermana, la gracia de Dios sobreabunde. ¿No ha oído Israel? ¿No ha visto Israel? Mas yo provocaré a celos, yo provocaré a ira. ¿Qué fruto dieron con lo que oyeron? ¿Qué fruto dieron con lo que vieron? Fruto amargo, fruto de la carne dieron. Celo, ira. Mas la gracia del Señor es que se manifestaría un pueblo que no le buscó, que sería hallado de los que no le buscaban. Se manifestaría un pueblo que no le llamó, y sería hallado de un pueblo que no le buscaba. Ahora, iglesia, ahí es donde usted y yo entramos. Ahí es donde usted y yo entramos. Si usted se tiene que identificar en algún lugar de las Escrituras, identifíquese ahí, porque usted no le buscaba al Señor. Y no me diga: sí, yo iba a la iglesia católica, sí, yo siempre fui devoto, fui religioso. Habrá sido muy religioso, pero le digo, en la religión Dios no se manifiesta. El mundo está lleno de religiones, y en las religiones Dios no se manifiesta. Es más, hay religiones que sacrifican animales y ellos creen servir y dar culto a los dioses, pero Dios no se manifiesta, se manifiestan demonios. En la religión Dios no se da a conocer. Dios se da a conocer a adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Dios se ha dado a conocer por medio del unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo. El único camino al Padre es Jesucristo, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y el Padre. No hay otro camino por el cual el hombre pueda acercarse a Dios. Y nadie puede venir a Jesucristo si tampoco le es dado por el Padre. Así que si usted le vino a conocer al Señor Jesucristo y tiene la gracia de poder acercarse a Dios, es porque Dios se lo determinó en sí mismo desde antes de la fundación del mundo, traerle en este tiempo para que le conozca al Señor y para que le conozca a Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Así que se manifestó a un pueblo que no le buscaba.
Fue hallado de los que no le buscaban. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero fíjese lo que dice el versículo 21 del capítulo 10. Y esto es lo que más me impacta de este texto de la Biblia. Y esto es lo que más me impacta y que me lleva a reflexionar en lo personal, hermano amado. Esto es lo que más me impacta y me lleva a pensar en mi vida espiritual. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede extender su mano de bendición sobre su vida y usted permanecer en rebeldía y contradiciendo contra Dios. Dios puede extender su mano sobre su vida continuamente y hasta puede verse bendecido, como muchos dicen. Si Dios no estaría conmigo, no me iría tan bien. Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. No se jacte de las bendiciones materiales. No son la evidencia que le está yendo bien con el Señor. No es la evidencia de que tiene una vida espiritual saludable. Usted puede tener el pan todos los días en la mesa y es promesa de Dios que no habrá justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Usted puede ver las bendiciones materiales y puede ser parte de las que Dios haya extendido su mano y haya decidido bendecirle. Pero el reino de Dios, le tengo que decir, no consiste en comida y bebida, sino que consiste en gozo, paz en el Espíritu. Así que hasta que usted no tenga gozo y paz en el Espíritu, aunque tenga la comida todos los días en la mesa, todavía no está bien con el Señor. Usted sabrá que se encuentra bien con el Señor cuando esté lleno del gozo, lleno de la paz y lleno del Espíritu Santo. No cuando tenga la heladera llena, no cuando tenga la alacena llena, no cuando tenga los bolsillos llenos. Cuando esté lleno del gozo, de la paz y del Espíritu Santo, sabrá que está bien con el Señor. Ahí es donde sabremos que estamos bien con el Señor. No nos engañemos. Puede Dios extender su mano y bendecirnos y seguir siendo rebeldes y contradictores. Los otros días, visitando a una familia, me dice, no, hasta que Dios no le muestre a mi marido, no vamos a ir a la iglesia. Que Dios no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia dice, no dejando de congregarnos como los que tienen por costumbre. Amén. Ahora, si espera que el Dios de este siglo, el diablo y Satanás, le diga que tiene que congregarse, nunca le va a decir que tiene que congregarse, sino le va a decir, no, espera un poquito más. Espera a ver si el pastor cambia de actitud. Espera a ver si los hermanitos muestran amor. Y lo va a llevar hasta que se vaya enfriando y se haya perdido todas las bendiciones que son por medio de la fe. ¿Y sabe qué le pasó? Terminó naufragando en la fe. Porque en vez de recibir los beneficios de la fe, perdió todos los beneficios que son de la fe al naufragar en la fe. Amén. Por eso no nos engañemos. Puede estar la mano extendida para bendecirnos y tenemos seguridad social, seguridad económica, tenemos bienestar físico, tenemos el bienestar de la familia, pero eso no es la evidencia que estoy bien con el Señor. Eso es parte de la misericordia de Dios, que todavía no ha quitado su buena mano sobre nosotros, que todavía no ha apartado su buena mano sobre nosotros. La evidencia que yo estoy bien con el Señor es que tengo gozo, es que tengo paz, es que estoy lleno del Espíritu Santo, y que si le serví al Señor le quiero servir más, y si le seguía al Señor le quiero seguir más, y si estaba abandonando todo o algo por el Señor, lo quiero abandonar cada día más, las cosas de este mundo, para ir en pos del Señor. Esa es la evidencia de que estoy bien con el Señor, no que todo me vaya bien. Israel, el Señor le dijo, nunca dejé de extender mi mano sobre vosotros. Todos los días, todo el día, no todos los días, todo el día. Así que de día y de noche extendía Dios su mano sobre ellos para bendecirlo y para protegerlo. De tal manera que los maldecían eran maldecidos, y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo.
Nosotros lo hemos visto a un presidente de una nación decir: desde mis entrañas yo maldigo a Israel, y desde las entrañas le vino un cáncer y terminó muriéndose. Lo hemos visto. ¿Por qué? Porque aun cuando siguen siendo rebeldes y contradictores, Dios no deja de tener extendida su mano de bendición sobre ellos. Y si tiene extendida su mano de bendición sobre ellos, que son el pueblo que fue escogido por causa de los pactos y las promesas que le fueron dadas a su Padre, ¿cuánto más en nosotros tiene extendida su mano de bendición el Señor, que somos su esposa amada? Nosotros no somos el pueblo de Dios, somos la esposa del Cordero. Somos la esposa del Cordero. No somos el pueblo de Dios, somos la esposa del Cordero. ¿Cuánto más Él tiene extendida la mano de bendición para bendecirnos, para protegernos? Pues nadie le hace daño a su propio cuerpo. Y la Biblia dice que nosotros somos carne de su carne y hueso de su hueso. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Nadie deja de cuidar y de sustentar a su propio cuerpo. Y nosotros somos carne de su carne y hueso de su hueso. Pero que el Señor me cuida, que el Señor me sustenta, no es la evidencia que estoy bien con el Señor. La evidencia que estoy bien con el Señor es que cada día le ame más. La evidencia que estoy bien con el Señor es que cada día tengo una mayor entrega a Él. Y no puedo decir que le amo al Señor y no amar a mis hermanos. No puedo decir que estoy entregado a la obra del Señor y no entregarme por la causa del Evangelio. Si estoy entregado al Señor, tengo que estar entregado a la causa del Evangelio. Si le amo al Señor, le tengo que amar a mis hermanos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por eso no nos engañemos. Dios nos concedió la gracia de oír, de tener oídos para oír, y somos bienaventurados porque tenemos oídos para oír. Dios nos concedió la gracia del don de la fe, de haber creído sin haber visto. Pero no nos engañemos, porque pudiendo oír y pudiendo ver, puede que no estemos presentando el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es benignidad, es paciencia, es mansedumbre, es templanza, es dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Si yo estoy presentando celos amargos, si yo estoy teniendo ira, si yo estoy teniendo rencor, no estoy presentando el fruto del Espíritu, yo estoy dando fruto de la carne, y aún estoy oyendo la palabra de Dios y estoy comprendiendo quién es el Señor, pero estoy dando otro fruto. No nos engañemos. Y eso no significa que Dios acorte su mano. Gloria a Dios, y yo siempre le glorifico al Señor en la Santa Cena, porque dice la Escritura cuando leemos la Santa Cena: si nos examinamos a nosotros mismos, no somos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Y sabe qué? Yo le glorifico al Señor por ese castigo, le glorifico al Señor por esa vara, le glorifico al Señor por esa reprimenda, le glorifico al Señor por ese cuidado personal que Él tiene de cada uno de los escogidos, que no nos deja desviarnos, no nos deja apartarnos del camino de la santidad, sino que nos juzga y nos castiga para que no seamos condenados con el mundo. Le glorifico al Señor por ello. Cada vez que el Señor extiende su vara, y la vara duele, cada vez que el Señor me reprende, y la reprensión del Señor es fuerte, pero le glorifico al Señor, porque si no me diera con vara, y si no me reprendiera, soy como mulo yo. Soy como caballo que necesita de cabestro para ser guiado porque así es el hombre natural. Pero gloria a Dios, los que hemos nacido de Dios, que somos guiados por el Espíritu. Gloria a Dios con aquellos que no nos conformamos con las bendiciones materiales, sino que buscamos la llenura de su presencia. Gloria a Dios con los que no nos conformamos con la gloria de este mundo, sino que queremos la aprobación del Señor. Que estamos buscando no todo lo material, y no quiero decir que no me importa lo material o no necesito de lo material. Tengo necesidad, sí que la tengo, pero tengo una necesidad mayor,
una necesidad mayor, y es la necesidad de su presencia, la necesidad de sentirle a Él, la necesidad de llevar su aprobación, porque la paz es la señal de que estoy bien con el Señor, el gozo es la evidencia de que estoy fortalecido en el Señor. La llenura del Espíritu, eso hermano no se compra en ningún lado, eso se recibe de Dios o no se recibe, se busca y se halla o no se encuentra. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por eso hermano, hermana, no se confunda con las bendiciones materiales. Israel también oía, Israel también veía, y todo el día tenía a Dios, y la sigue teniendo Dios, la mano extendida sobre Israel. E Israel es el pueblo de Dios por la elección de los padres, por el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero nosotros no somos el pueblo de Dios, somos la esposa del Cordero de Dios, somos la esposa de Jesucristo, somos carne de su carne y hueso de su hueso, somos algo mucho más elevado, algo mucho más exaltado todavía. Así que si Dios todavía tiene extendida sobre su pueblo Israel su mano, cuánto más tiene cuidado de nosotros, que somos la esposa del Cordero, cuánto más cuida el Señor de nosotros, que somos la esposa del Cordero. Pero el que el Señor tenga cuidado de mí no es la evidencia de que estoy bien. La evidencia de que estoy bien, el reino de Dios, no consiste en comida y en bebida, sino en gozo y en paz en el Espíritu. Esa es la evidencia que estoy bien. Y eso es lo que tenemos que buscar día a día. Eso es lo que tenemos que procurar día a día, hermano amado, hermana amada. Por eso esta palabra viene para no solamente ver la severidad de Dios para con Israel, no solamente para ver la benignidad de Dios para con nosotros, sino también para que despierte un hambre y una sed de su presencia, un deseo de Dios de poder hallarnos bien con el Señor. Que esta palabra le aliente en su corazón para no descuidar la gracia que le fue concedida, de que poder ver de poder entender sin ver, de poder comprender por lo que escucha, por estar persuadido por el oír y el oír de la palabra del Señor. Esa es la gracia que Dios nos ha concedido a nosotros, ser bienaventurados porque tenemos oídos para oír y ojos para ver. No que vemos con nuestros ojos naturales, sino que miramos por medio de la fe y estamos convencidos de quién es el Señor para nosotros. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Le invito para orar al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte por la elección y por el llamado, porque al mirar las Escrituras vemos la severidad para con tu pueblo Israel, pero también vemos la benignidad para con nosotros, la iglesia, la cual somos tu esposa. Y así, si todavía tienes tu mano extendida sobre tu pueblo Israel, cuánto más cuidas de nosotros, Señor, que somos carne de tu carne y hueso de tu hueso, Señor. Oh Padre amado, pero aun cuando tienes un cuidado de nosotros, Señor, tenemos que ver, Señor mío, Dios mío, de que el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino que consiste en gozo y en paz en el Espíritu. Así que si yo estoy oyendo, si yo estoy viendo las manifestaciones de tu poder, pero no puedo tener una buena relación contigo, Señor, porque no tengo gozo, porque no tengo paz, porque no estoy lleno del Espíritu Santo, porque no estoy dando fruto de justicia, sino que por el contrario, estoy presentando celos amargos, contenciones, pleitos, enemistades, contiendas, disensiones, Señor. Hoy yo tomo una actitud de arrepentimiento y me vuelvo de ese camino a ti, Señor. Me vuelvo de ese camino a ti, Señor, para que tú seas haciendo tu buena obra en mí, Señor, en este día, Señor mío, Dios mío, y seas renovándome por medio del Espíritu Santo y fortaleciéndome, Señor, para continuar firme, constante, creciendo en todo aquello para lo cual tú me has llamado, Señor, creyendo que eres poderoso para hacerlo y aún todavía mucho más abundantemente de lo que pido y de lo que entiendo. Te doy gracias por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya.